A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si un material pudiera programarse para, no sé, construirse a sí mismo? Suena totalmente a ciencia ficción, ¿verdad? Pues ya no lo es. Es una tecnología que ya existe y que está abriendo un mundo de posibilidades que son, bueno, simplemente asombrosas. Vamos a explorar exactamente cómo funciona. Miren esto, esta cara tan compleja, con todos sus contornos y detalles tridimensionales, empezó como una simple hoja de material, así, totalmente plana. No la dobló nadie, no la ensambló ninguna máquina, simplemente se transformó por sí sola. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible esta magia? ¿Cómo se le dan instrucciones a un objeto plano para que se pliegue y se convierta en algo tan detallado? Hoy vamos a revelar ese secreto. Y como sucede con muchas grandes innovaciones, todo, pero todo, comienza con el material. El secreto no está en un robot complejo ni nada por el estilo, sino en la mismísima composición de la tinta con la que se imprime. El material clave se llama elastómero dieléctrico de cristal líquido, o para abreviar, DLCE. Pensemos que es como un polímero flexible, como una goma, pero que por dentro está lleno de millones de varillas rígidas pequeñísimas. Y son precisamente estas varillas la clave de todo el asunto. Pero ojo, tener estas varillas no es suficiente. El verdadero avance, la genialidad, está en cómo se logra que todas apunten en la dirección correcta, y eso se consigue con un método de impresión súper novedoso. El proceso es sorprendentemente sencillo. Mientras se va imprimiendo una capa de esta tinta, una cuchilla se desliza sobre ella. Esta acción, que se conoce como cizallamiento, funciona básicamente como un peine, alineando todas esas pequeñas varillas moleculares en una dirección muy específica. Y justo después, ¡pum!, una luz ultravioleta solidifica la tinta, dejando esa alineación molecular grabada para siempre. Y aquí viene la parte que me encanta, por la analogía. Es genial. Un material normal es como espagueti ya cocido, ¿no? Las moléculas están todas desordenadas y es flexible para todos lados. Pero este material impreso es como el espagueti crudo, antes de cocinarlo. Las moléculas están perfectamente alineadas, derechitas. Y eso le da una propiedad increíble. Es súper rígido en una dirección, pero flexible en la otra. A esto se le llama anisotropía y es literalmente su superpoder. ¿Y qué tan grande es esa diferencia? Es enorme. El material es 3 veces y media más rígido si se lo empujan en la dirección de las moléculas que en contra. Y es justo esta diferencia de rigidez que se puede programar lo que permite controlar con una precisión absoluta cómo y por dónde se va a doblar. Bien, entonces, el punto clave es este. Si tenemos la capacidad de programar la rigidez a un nivel molecular, ¿qué clase de formas podemos crear? Los resultados, la verdad, son impresionantes. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. A la izquierda, el patrón plano, tal como se imprimió. Cuando se le aplica un campo eléctrico, las moléculas que están alineadas se contraen a lo largo de su eje y, como vemos a la derecha, el material adopta esta forma de S. Es esta contracción desigual en diferentes zonas lo que fuerza la curvatura de manera tan precisa. Y a partir de ahí se pueden empezar a combinar estas unidades básicas. Uniendo varios de estos músculos planos, es posible crear estructuras tridimensionales mucho más complejas, como esta pirámide que, básicamente, se arma sola. Y esto ilustra de manera brillante el potencial para imitar a la naturaleza. Esta flor se imprime totalmente plana, pero con la alineación molecular correcta se puede programar para que sus pétalos se abran y se cierren, como una flor de verdad. Ahora veamos un ejemplo un poco más avanzado. Aquí tenemos un molinillo de viento, como de origami, impreso en una sola pieza plana. La clave aquí es que cada una de sus aspas se imprimió con una alineación molecular diferente. Y aquí está la magia del control. No es una transformación de todo o nada. Al aplicar una señal eléctrica a áreas específicas, se puede decidir qué aspas se pliegan y cuáles no, y todo en tiempo real. Es un control programable a distancia y súper preciso. Bueno, ya vimos que se pueden controlar estas formas complejas en tiempo real, pero eso nos lleva a una pregunta todavía más grande. ¿Cómo se sabe qué patrón plano hay que imprimir para obtener una forma tan específica? Para eso se necesita una especie de cerebro computacional. Este proceso se llama diseño inverso. Primero, se escanea la forma 3D que se quiere lograr.
Luego, un algoritmo analiza esa forma y calcula con exactitud qué tensiones se necesitan en cada punto para crearla. A partir de ahí, determina la dirección en la que deben alinearse las moléculas y, ¡listo!, genera automáticamente el patrón 2D para la impresora. Es como un GPS que traza la ruta desde una hoja plana hasta un objeto tridimensional. Los mismos investigadores lo destacan. Este método es increíblemente eficiente. Reduce la complejidad, que es enorme, de calcular estas transformaciones y la convierte en una tarea manejable, permitiendo recrear formas con una precisión asombrosa. Y para demostrar el verdadero alcance de esa precisión, aquí tenemos uno de los ejemplos más espectaculares: la recreación de la topografía del río Amarillo en China. El sistema tomó los datos geográficos y los tradujo en un patrón plano, que, al activarse, se transforma en este paisaje complejo y ondulado. Es increíble. Todo esto nos lleva, por supuesto, a la pregunta final: ¿y para qué sirve esta tecnología? ¿Qué puertas abre? Bueno, las aplicaciones son tan transformadoras como el material en sí. Imaginemos robots blandos que se muevan de forma más natural, que se adapten a su entorno, o dispositivos médicos que se introducen en el cuerpo de forma súper compacta y luego se despliegan para cumplir su función. Pensemos en sistemas para manipular líquidos a microescala o en lentes que cambian su enfoque al instante. Y lo más importante es que esto no es solo un experimento de laboratorio. El material es rápido, responde en menos de 0.2 segundos, es totalmente reversible, o sea que puede volver a su estado plano una y otra vez. Y es increíblemente duradero. Aguanta más de 20.000 ciclos de transformación sin degradarse. Esto nos deja con una idea muy, muy poderosa. Pasamos de programar computadoras a programar la materia misma. Cuando un objeto físico puede cambiar de forma a voluntad, como si fuera software, las posibilidades se vuelven de verdad ilimitadas. Así que la pregunta ya no es ¿qué podemos construir?, sino ¿qué nos vamos a atrever a imaginar?